Lección número 20 de Catequesis Fundamental. Oremos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lección número 20 de Catequesis Fundamental. Estamos desarrollando el capítulo 6 de esta clase, titulado Documentos Oficiales para la Catequesis. Son los documentos oficiales de la Iglesia o del Magisterio de la Iglesia para la catequesis. Ya hemos visto el Magisterio Universal de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II. Recuerden, a partir del 1905 hay alguna referencia ya sobre la catequesis, ya documentos escritos. Y luego hemos visto el Magisterio Universal de la Iglesia posterior al concilio, y en ese tema estamos, porque en este documento posterior al concilio ya hemos visto el Directorio General de la Catequesis del año 1971, hemos visto lo que dice Evangelii Nunciandi, y ahora vamos a ver lo que dice este sínodo de los obispos del año 1977, que creo que es el que produjo la exhortación apostólica del Papa Pablo VI de Catequesis Tradendae. 1979, 78 fue el Papa San Juan Pablo II. Pero sin embargo, este lo llevó a cabo el Papa Pablo VI. De este acontecimiento eclesial conviene destacar dos documentos, ¿verdad? Las proposiciones de los padres sinodales y el mensaje de los obispos al pueblo de Dios. En cada sínodo de los obispos siempre salen dos documentos. El primer documento son las propuestas que se le dan al Papa, ¿verdad? Son las proposiciones que los obispos se le entregan al Papa, porque el Papa redactará lo que él quiera y lo que él vea conveniente presentará en una exhortación apostólica. Y también otro documento que sale de los sínodos de los obispos es un mensaje al pueblo de Dios. Siempre saldrá un mensaje al pueblo de Dios en todos los sínodos de los obispos. Entonces, en este caso del sínodo de 1977, los padres sinodales presentaron al Papa Pablo VI 34 proposiciones. Estas iban articuladas en torno a los siguientes temas, a los siguientes enunciados: la renovación catequística, los contenidos de la catequesis, el método de catequesis, la catequesis que como una exigencia para todos los cristianos, los destinatarios de la catequesis, también la comunidad, el origen, el lugar y la meta de la catequesis en la comunidad, y la actitud del catequista. Esos son los principales enunciados que los obispos del sínodo presentaron pues al Papa Pablo VI de sus conclusiones pues en este sínodo. Y aunque la sustancia de estas proposiciones será recogida y presentada en este documento postsinodal del Papa, hay que dejar constancia
En este sínodo es importante mencionar algunas cosas, algunos aspectos sobre la concepción de la catequesis que tiene el sínodo, ¿verdad? La traditio reditio symboli es signo de comunión eclesial, unión entre comunidades y fieles. La catequesis tiene como finalidad suscitar y hacer madurar la fe, y no puede reducirse a un tiempo o a una simple preparación a los sacramentos, sino que es educación cristiana en la fe, y esta educación cristiana en la fe pues tendrá dos momentos. El primer momento iniciatorio, el carácter iniciatorio de la catequesis, que no se trata tanto de adquirir menos conocimientos, cuanto de una iniciación a la verdadera experiencia comunitaria de la vida cristiana. Es decir, a la experiencia de comportarse cristianamente, de obrar cristianamente, de celebrar litúrgicamente, de reflexionar comunitariamente sobre el mensaje cristiano, y a la experiencia de integrarse en la totalidad de la vida de la Iglesia. La necesidad de una catequesis de inspiración catecumenal, también para los bautizados, y se recuerda que la comunidad cristiana es la responsable de la catequesis en cuanto a su origen, su lugar y su meta, que habíamos dicho al comienzo. Esto significa entonces que este sínodo de los obispos de 1977 pues recoge, fíjense ustedes, toda la tradición que tiene la definición de la catequesis, incluso preconciliar, desde los primeros años del siglo XX. En su mensaje al pueblo de Dios, este sínodo de los obispos, al finalizar su sínodo, ese mensaje se centra en la triple dimensión de la catequesis como palabra, memoria y testimonio, sin excluir la necesidad de una educación permanente en la fe, que se insistirá también en su carácter fundante, en su carácter de iniciatorio. Pero sin embargo, pues enmarcan esta triple dimensión de la catequesis: palabra, memoria y testimonio. O sea, la predicación, y la predicación va incluida el querigma, la catequesis y la evangelización. En la memoria el recuerdo y la celebración litúrgica, y el testimonio pues es vivir en la fe. Entonces, de este documento surge la catequesis tradende, que ya la retomará el Papa San Juan Pablo II. Él publica esta exhortación apostólica Catequesis Tradende el 16 de octubre del 79, un año después de su pontificado, ¿verdad? Y se toma como su segundo documento, su segundo gran documento, ¿verdad? Porque el primero que publicó el Papa San Juan Pablo II fue Redemptoris Hominis, el Redentor del Hombre, una encíclica sobre Jesucristo que deberíamos leerla. Redemptor Hominis, se la recomiendo que la lean, porque Papa San Juan Pablo II ahí hace un itinerario de toda su labor pastoral como Pedro, que duró más de 26 años, y que al final de su vida, y ahora que sabemos que ya está en el cielo, confirmamos que Redemptoris Homini fue su carta de presentación del Papa San Juan Pablo II, y que vivió todo lo que publicó. O sea, era su itinerario de su pontificado. Bueno, tiene una estrecha relación con las proposiciones de los obispos, que estábamos hablando en 1977, que se había celebrado cuando él todavía no era papa, ¿verdad? Y la finalidad de este documento, la Catequesis Tradende, es la palabra del Papa, que esta exhortación apostólica dirigirá a toda la Iglesia
para que refuercen la solidez de la fe y la vida cristiana, para darle un nuevo vigor a las iniciaciones emprendidas, a las iniciativas emprendidas también, para estimular la creatividad con la vigilancia de vida y para contribuir a difundir en la comunidad cristiana la alegría de llevar al mundo el misterio de Cristo. Eso lo dirá Papa San Juan Pablo II en el numeral 4 de la Catequesis Tradendae. Fíjense qué interesante, Catequesis Tradendae convocada por el Papa Pablo VI, y la retoma a San Juan Pablo II y hace la encíclica posinodal, ¿verdad? Más bien, exhortación apostólica posinodal. Muy bien, esta Catequesis Tradendae consta de los siguientes capítulos. El centro de la catequesis es la persona y la doctrina de Cristo. Segundo, la catequesis en la historia de la Iglesia. Tercero, la catequesis en la actividad pastoral y misionera de la Iglesia. Cuarto, las fuentes y los contenidos de la catequesis. Quinto, los destinatarios de la catequesis. Sexto, la alegría de la fe en un mundo difícil. Y finalmente la catequesis, tarea de todos. Yo creo que esta catequesis Tradendae, esta exhortación, vale la pena como subrayarla toda para que en algún momento la podamos leer. Tendría que ser que, por lo menos para todos los que estamos estudiando esta clase, de obligación leer la Catequesis Tradendae, porque contiene todo lo que hemos hablado, lo contiene ahí en síntesis, ¿verdad? El centro de la catequesis es Cristo, cristocéntrica. Un poco de historia de la catequesis en la actividad pastoral misionera de la Iglesia, las fuentes de los contenidos de la catequesis, los destinatarios y la alegría pues de la fe en un mundo difícil, es muy contemporánea, muy actual, y yo creo que valdría la pena que nosotros la retomáramos y la leyéramos toda y la meditáramos toda. Y el Papa San Juan Pablo II, en continuación con el pensamiento del Papa Pablo VI, San Pablo VI, ya los dos son santos, sobre el lugar y la misión que corresponde a la catequesis en la Iglesia, Juan Pablo II señalará con claridad y fuerza que la catequesis es uno de los momentos de la evangelización. No podemos sacar la catequesis de la evangelización o del gran ministerio de la palabra que tiene la Iglesia. Dirá él, la catequesis es uno de los momentos y cuán señalado en el proceso total de la evangelización, el numeral 18 de la Catequesis Tradendae. Y al mismo tiempo también clarifica que hay otros que integran la evangelización. Ve otros aspectos, otros elementos y que no pueden confundirse con la catequesis. Unos preparan la catequesis, otros emanan de ella y la siguen, ¿verdad? Es la evangelización, la misión, el querigma, todo lo que va incluido dentro del ministerio de la palabra. Entonces, a partir de este concepto amplio y genérico, amplio o genérico más bien, de la catequesis como el conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para ser discípulo, que es una definición, yo diría, más que amplia, sí es amplísima, pero también es genérica, porque no se habla de forma concreta, sino de una forma generalizada de lo que es la catequesis. Entonces, esto significa que esta definición retomada de este signo de los obispos y de la catequesis Tradendae, entonces a partir de este concepto genérico, lo repito, que la catequesis es el conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para ser discípulos, para educarlos y para introducirlos en la vida de fe, propone una catequesis más iniciatoria en los siguientes términos. Globalmente se puede considerar aquí la catequesis en cuanto a educación en la fe de los niños, de los jóvenes y de los adultos.
que comprende también especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático, bien enmarcada, bien ordenada, por eso dice de modo orgánico y sistemático, con mira a iniciar a los destinatarios en la plenitud de la vida cristiana. Catequesis Tradendes número 18. ¿Qué significa esto? Significa que la catequesis abarca todos los ámbitos de la vida y todos los estratos también que son destinatarios de la catequesis, cada uno en su lugar, pero siempre guiándolos, ¿verdad? Especialmente al conocimiento de la fe de una manera orgánica para iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Esta propuesta de tipo de catequesis tiene aspectos que conviene matizar, ¿verdad? Toda esta propuesta de catequesis Tradendes. Primero, es una catequesis de carácter fundante o iniciatorio. Es iniciación a la revelación de Dios mismo. Es una iniciación de la revelación de Dios mismo que hace al hombre y por medio de Jesucristo lo hace, y conservada en la memoria profunda de la Iglesia y comunicada mediante la tradición viva, viva y activa, por supuesto, de la Iglesia. Y esto a través de la historia de la salvación de generación en generación. Ahí lo está señalando Catequesis Tradendes, el 14, el 21, el 22, el 33. Entonces, en primer lugar, que la catequesis es de carácter fundante, de carácter iniciatorio. En segundo lugar, que la catequesis tiene un carácter orgánico e integral, que la distingue del resto de las formas de presentar la palabra de Dios, de la predicación, de la misma evangelización. Entonces, la catequesis es distinta, ¿verdad? Un carácter específico, integral, para presentar la palabra de Dios, que junto a su organicidad, o sea, que es orgánica, bien organizada, la integridad garantiza que la catequesis incida en todas las esferas de la vida cristiana. Por lo tanto, no es suficiente, pues, que con conocer la fe, sino que es preciso que se la celebre, que se la haga oración, que se la haga vida y que se la anuncie. Entonces, miren ustedes entonces esta propuesta de catequesis Tradendes, Papa San Juan Pablo II dirá, repitamos las primeras dos. La primera es que es la catequesis de carácter fundante, la segunda es que es integral, su carácter orgánico, y la distingue de todo el resto de formas de la predicación de la palabra de Dios. Tercero, la formación que ofrece la catequesis es de carácter básico, limitándose a sus elementos esenciales y principales. La catequesis en este aspecto presentará, más que presentar, atenderá a la formación en el que podría llamarse en un ¿cómo le diría yo? En un proceso, ¿verdad? Un proceso general sería como un proceso de iniciación, de iniciatoria, ¿verdad? De primer nivel, dice el Papa. Podríamos comprender la catequesis como el primer nivel para ir avanzando en los siguientes niveles del conocimiento, de la preparación, de la formación, de la transformación de la vida también del cristiano, incluida la celebración de la fe. El número 4 dice el Papa que la catequesis es de carácter fundante, lo habíamos dicho en el número 1, pero según el pensamiento de Juan Pablo II, que esta catequesis de carácter fundante es compatible con la llamada catequesis permanente, porque atiende más a los momentos y a las circunstancias que coyunturalmente se ofrecen en la vida de la Iglesia.
La catequesis permanente ayuda a promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana. Mientras que la catequesis iniciatoria pues solo para introducir, ¿verdad? Para introducir en la fe, pero la permanente es para promover la plenitud, para avanzar a la adultez de la fe, para alimentar diariamente esa fe en la vida cristiana. Esta forma de catequesis deben de estar bien conexionadas. Es importante que la catequesis de los niños y de los jóvenes y la catequesis permanente y la catequesis de adultos no sean compartimientos estancados o incomunicados. Es necesario propiciar su perfecta complementariedad. Entonces, lo que es catequesis es todo lo que se hace, ya sea con niños, con jóvenes, con adultos. Todos tienen su propia iniciación y todos tienen su formación permanente. Muy bien, ahora veamos el siguiente tema. Después de ver catequesis tradende, veamos qué cosa es la catequesis de adultos en la comunidad cristiana. El Consejo Internacional para la Catequesis publicó en 1990 un documento sobre la catequesis de adultos, dándole como subtítulo algunas líneas y orientaciones del rito de iniciación cristiana para adultos, el RICA, y pretende contribuir al esfuerzo comprometido que se va realizando en las comunidades cristianas en el mundo en este ámbito de la catequesis de los adultos. En la perspectiva tan vivamente subrayada por el Papa San Juan Pablo II, pues en el gran tema de la evangelización o el gran ministerio de la palabra, que siempre lo hemos venido mencionando. Entonces, el RICA son orientaciones elaboradas de forma sistemática y orgánica a partir de las diversas experiencias para ayudar y orientar a los agentes de pastoral y a los catequistas en una mejor comprensión pues, y una mejor realización de esta catequesis de los adultos, porque es diferente la catequesis de los niños a la catequesis de los adultos, siempre lleva su propia connotación. Número 6, hay una guía para los catequistas en este sexto capítulo. Y es que la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el año 1993 elaboró la guía para los catequistas con el fin de seguir reconociendo e impulsando la tarea de estos catequistas que están llevando a cabo en todos los países de misión. En este documento se trata de manera sistemática y existencial los objetivos principales de la vocación, de la identidad, de la espiritualidad y de la elección y de la formación y de las tareas misioneras y pastorales, la remuneración y la responsabilidad del pueblo de Dios hacia los catequistas en situaciones actuales y en perspectivas de futuro. Fíjense que abarca entonces esta guía para los catequistas en misión, abarca varios ámbitos de la responsabilidad que tiene todo el pueblo de Dios para con los catequistas, o sea, ayudarles de alguna manera, porque incluso esta guía para los catequistas habla de una remuneración, o sea, para sostener la vida de los catequistas, por supuesto que es en los lugares de misión. Aquí pues no tenemos ese problema, pero sí es importante señalarlo porque como está hablando de la catequesis, pues de alguna manera nos enriquece a todos nosotros. Esta guía para los catequistas define la identidad del catequista a partir de su vocación específica, la catequesis. Y dentro de esta vocación general para colaborar en los servicios apostólicos de la iglesia, pues la catequesis es especial, es específica, es especial.
Entonces, en la imagen que proyecta el catequista se hace presente la concepción de catequesis de carácter misionero e iniciatorio. Y esto lo refiere el decreto adyentes, ¿verdad? También compete a los catequistas ser los animadores misioneros en las respectivas comunidades eclesiales. Los catequistas anunciando el Evangelio, preparando a los catecúmenos al bautismo y construyendo nuevas comunidades eclesiales. Se desarrolla pues la labor de la vocación catequética. Entonces también de su vocación y de su misión brota una espiritualidad propia del catequista, que este documento, que es la guía para los catequistas, desarrolla con amplitud. Eso es importante. Yo creo que vale la pena ese tema de la guía para los catequistas, a ver qué es lo que dice acerca de la espiritualidad de los catequistas, porque nosotros tenemos que aprender como predicadores, como evangelizadores, como anunciadores de la palabra de Dios. Tenemos que tener una espiritualidad, porque si ustedes oyen a un predicador que nunca rezó, nunca va a misa, nunca nada, yo creo que su predicación no servirá para nada, porque la experiencia de la predicación, de la misión, debe nacer pues de aquello que dice Aparecida, ¿verdad? El discipulado primero. El ser discípulo significa chuparle todo al maestro, ¿verdad? Incluso, como dice San Pablo en los Filipenses, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Es una cosa que no podemos desligarlo, porque en la vocación del predicador, del evangelizador, del catequista, ahí debe brotar su propia espiritualidad. Y este documento trata ese tema muy ampliamente. Sin duda, pues, es una de sus principales aportaciones sobre la persona del catequista. Hasta ahora apenas apuntada en otros documentos anteriores. Entonces, yo creo que vale la pena que nosotros retomemos que dice la guía para el catequista del año 1993 acerca de la espiritualidad, de nuestra espiritualidad. Voy a tratar de buscarla para mandárselas esa guía, y busquemos ahí, le saquemos ahí qué dice aparte de la persona del catequista, cuál es su espiritualidad, ¿verdad? Bueno, junto a la espiritualidad se subraya en esta guía la necesidad de que los catequistas muestren unas actitudes claramente definidas en favor de los más necesitados y del diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico tan difícil que es, porque al menos aquí en nuestro ámbito, en los cristianos de a pie, nosotros no podemos hacer ecumenismo con la secta. Esas no son otras religiones, otros cristianos de otras confesiones cristianas, sino que esos son atacantes, ¿verdad? Que siempre quieren destruirnos. Entonces con eso no se puede dialogar. El diálogo ecuménico de lo que hablan todos los documentos de la iglesia son a nivel de peritos, a nivel profesional, porque con los predicadores callejeros no se puede dialogar, porque lo que se arma son discusiones y pleitos. Entonces comprendamos la diferencia del diálogo ecuménico verdadero que la confrontación con los protestantes en el caso nuestro, pues con los cristianos de a pie. Entonces, dos elementos importantes de la guía para el catequista. Primero, su vocación, su misión, su espiritualidad. Y aparte que la actitud del catequista debe mostrar pues fidelidad al mensaje, a los más necesitados y al diálogo ecuménico. Pero el diálogo ecuménico pues no mucho me llama la atención a mí, porque es importante que nosotros tomemos lo que verdaderamente podemos necesitar, pues digamos así.
También la guía para el catequista habla sobre la elección y la formación de los catequistas y dice que urge la necesidad de discernir desde los criterios de la fe y de la iglesia quienes puedan ser candidatos los más idóneos para este ministerio eclesial. Una vez aceptados por la iglesia, los elegidos se comprometen a intensificar su preparación y su formación en el seno de la iglesia para tantas cosas que dice, ¿verdad? Esto significa que ciertamente sabemos que el catequista es una vocación, la labor del catequista es una vocación, que de alguna manera la iglesia los ha aceptado, pero en el camino uno se va dando cuenta, por lo menos los guías de los catequistas, los guías de los predicadores, los guías de los laicos, nos vamos dando cuenta quiénes son las personas más idóneas para ejercer alguna diaconía en la iglesia, ¿verdad? Diaconía es un servicio, eso significa la palabra diaconía. Entonces, ¿qué personas son idóneas para ciertos ministerios? Y a ellos se les encomienda. Pero dice la guía para el catequista que es importante que se comprometan en intensificar su preparación y su formación dentro de la comunidad de la iglesia. Esto significa que esa es otra dificultad que a lo mejor tienen muchas parroquias, no digo la nuestra porque tenemos una hermana que las está dirigiendo de una manera muy buena, pero en la mayoría de las parroquias creo que los catequistas no tienen ninguna asistencia pastoral, si acaso alguna reunión mensual o semestral, que eso es mínimo, como para que sepan que existen, pero al final de cuentas pues necesitamos a catequistas, a predicadores, evangelizadores preparados, formados, porque si no van a ir a hablar cualquier locura, pues y el problema es que están tratando con almas y el que echa a perder un alma yo creo que va mal. Entonces, en definitiva, la guía para el catequista clarifica la responsabilidad de la iglesia en la tarea de la elección y de la formación de los catequistas para que su tarea siga siendo fundamental en este servicio al evangelio que hace la iglesia, ¿verdad? Muy bien. El número 7 de este capítulo 6, el séptimo elemento, va a hablar del directorio general de la catequesis del año 1997. Al principio de este magisterio postconciliar que dijimos que ya mencionamos el primer directorio del 71, ahora veremos cuál es el directorio de 1997, porque hay que hacer una comparación y aquí te la hace el documento. 26 años después de la publicación del Directorio General de Pastoral Catequesis de 1971, la Congregación para el Clero decidió renovar este directorio. Así se dio origen al actual Directorio General de la Catequesis de 1997. El motivo de la reelaboración está en los avances que en el campo catequístico se han producido en estos años. Son 26 años de diferencia de los dos directorios. Entonces hay avances catequísticos producto de estos años de experiencia, especialmente pues con las exhortaciones posinodales de los papas, ¿verdad? Evangelii Nunciandi, Catequesis Tradendae, la encíclica Redemptoris Missio y la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Importantísimo, entonces ya incluir en todos estos documentos enriquecidos al nuevo directorio. Por eso es que se renueva el directorio
general de la catequesis, porque se incluyen especialmente pues todos estos elementos enriquecedores que han promulgado los sumos pontífices y la publicación del mismo catecismo, ¿verdad? Este catecismo que ha sido enriquecido con las observaciones de las conferencias episcopales y se elaboró pues este texto del Directorio General de la Catequesis de una manera provisional para que fuera aprobado por el Papa, y el Papa lo aprueba pues el 15 de agosto de 1997 en la fiesta de la Asunción de la Virgen María al Cielo. El directorio nuevo tiene fundamentalmente una finalidad orientativa, da orientaciones. Se trata de un texto que ofrece los principios por los que se regula la catequesis. Quiere ser un servicio a los diferentes episcopados nacionales en orden a la elaboración de los instrumentos catequísticos específicos, pues cercanos a la realidad de cada iglesia particular, digámoslo así, ¿verdad? En cuanto a los contenidos del directorio, dentro de una misma estructura y una misma fundamentación doctrinal de fondo, la doctrina no cambia, tanto un texto como el otro apoyan su reflexión en el concepto de revelación, basándose en la Constitución Conciliar Dein Verbo del Concilio Vaticano II, que significa palabra de Dios. Entonces, este Dein Verbum es el estudio de la Sagrada Escritura, de la revelación. Entonces, es importante que el Directorio General de la Catequesis retome como base esta Constitución del Concilio Vaticano II, Dei Verbum. También existen diferencias y novedades con respecto a los dos directorios, ¿verdad? El directorio del 71 y del 97. En lo que ambos textos difieren esencialmente es en el concepto de evangelización. Mientras para el directorio del 71 la evangelización era solo una forma del ministerio de la palabra, para el directorio del 97 la evangelización es sinónimo del conjunto de la acción de la iglesia, del gran ministerio de la palabra que hemos venido hablando en toda la trayectoria pues, de esta catequesis fundamental que hemos estado recibiendo, incluyendo entonces por lo tanto el ministerio de la palabra en su totalidad, como el gran ministerio litúrgico también y el gran ministerio de la caridad que ejerce la iglesia. Entonces, fíjense ustedes la riqueza que tiene el directorio nuevo del 97, porque están incluidos muchos elementos pues, que a lo mejor anteriormente no se tomaron en cuenta. Además, el directorio nuevo es muy sensible a la idea del proceso de la evangelización e insisten en las etapas de este proceso de la evangelización. El ministerio de la palabra dentro de la iglesia despliega todas las funciones todas las funciones de convocatoria y de llamada a la fe que hace Jesucristo a través del evangelio. Esa convocación a la fe para iniciación, para educación permanente en la fe, para la función litúrgica, para la función teológica. Entonces, todos estos elementos que hemos ido señalando a través de toda la clase se recogen en el directorio. Es muy actual el directorio. Ok, otra idea central que tiene el nuevo directorio general para la catequesis concierne a la finalidad última de la catequesis. ¿Cuál es la finalidad última de la catequesis? La comunión con Jesucristo. No la primera comunión como tal, porque ese es el primer momento. Es la comunión permanente y el desarrollo de la amistad con Jesucristo, la comunión con Cristo. Así también como para el texto del 71, el directorio viejo, digámoslo así, la final de la catequesis se definía que era conseguir una fe viva, explícita y operativa, y el medio es la enseñanza doctrinal. Eso definía, pues, ¿verdad?, la catequesis del directorio
antiguos, y para este texto actual, el Directorio Nuevo, la finalidad cristocéntrica de la catequesis, la comunión con Jesucristo, propicia una sólida espiritualidad trinitaria, suscita un hondo sentido eclesial y mueve a una viva preocupación social, o sea, la caridad, y apunta como tarea de la catequesis el desarrollo y el cultivo de las dimensiones internas de la fe, o sea, la propia espiritualidad, el ascesis espiritual, el crecimiento espiritual de cada uno de los cristianos, que pide ser esa fe, pide ser conocida, celebrada, vivida, hecha oración. Junto a todas estas, el aprendizaje a compartir la fe, a predicarla, ¿verdad? Primero con los hermanos creyentes, viviéndola en comunidad, celebrándola en comunidad, pero también anunciándola con palabra y con obra, el testimonio que dice Evangelii Nunciandi, en medio del mundo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar insertos en el mundo. Entonces, en este sentido, es vital la preparación para el diálogo ecuménico y para el diálogo interreligioso, dice el directorio en el numeral 86. Otro aspecto, tiene muchos aspectos importantes y centrales el Directorio Nuevo. Otro aspecto central entonces del directorio es que prefiere hablar de la fuente de la catequesis, la palabra misma de Dios, que es la fuente de la catequesis, que lleva a nosotros a través de muchas fuentes inmediatas. Pero para un cristiano el mensaje es una persona, no es un libro, ¿verdad? Por eso la catequesis, al presentar el mensaje evangélico, lo que hace ante todo es presentar la figura de Jesucristo, presentar la persona. Porque a veces hemos dicho, y lo dijimos al comienzo, que la fuente de la catequesis era la palabra de Dios, era la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio, pero fíjense ustedes que aquí te lo esclarece, porque todo eso es válido, pero te lo esclarece el director general de la catequesis cuando te dice que las fuentes inmediatas de la catequesis es el mensaje de una persona. La catequesis por eso debe presentar el mensaje evangélico y lo hace ante todo, decíamos, presentando la figura de Jesucristo. Y todo lo dialéctico que lleva esto entre la fuente de la revelación y la fuente de la tradición a través de las cuales llega a nosotros esta revelación es de suma importancia que la catequesis, ya que en ella aparece la pedagogía divina, según la Dei Verbum número 15, que nos la hace cercana, sin embargo permanece velada en estado kenótico, la kenosis, ¿verdad?, que debe ser la pedagogía de la iglesia en la evangelización y en la catequesis. Y una última idea central que se refiere también al papel de la iglesia particular, las iglesias nacionales en toda la pastoral catequética. Esto significa entonces que la primera clave es presentar a Jesucristo, la persona de Cristo, no el libro del catecismo o el libro de la Biblia, sino la persona en primer lugar. Y llevar, pues, a través de una pedagogía divina a ese proceso de encuentro de amor, de encuentro coloquial con Jesucristo. El directorio en el 233 respecto a los catequistas tiene dos aspectos especialmente novedosos. La necesidad de plantear en la diócesis una verdadera pastoral catequética, que nosotros tenemos una comisión arquidiocesana de catequesis, y también de dotar a toda la diócesis de un plantel de catequistas estables. Yo creo que más o menos son estables. Aquí no tenemos mayor problema de rotación de catequistas. La mayoría son estables. Lo único es que como son jóvenes, una vez que se casan ya se nos pierden, ¿verdad? Pero eso no importa, pues, porque dilatan mucho tiempo los jóvenes.
Estos jóvenes que se entregan a esta tarea de una manera plena, recibiendo un encargo oficial por parte de la iglesia. Todo eso lo dice pues el director, es una forma amplísima de hablar eh, eh, lo, lo, lo esencial que tiene pues el directorio, ¿verdad? Amplísimo todos los elementos que menciona, que vale la pena también que lo leamos. Yo sé que todos los documentos valen la pena leerlo, pues, pero al final de cuentas es difícil leerlos todos, pero sin embargo hay algunos elementos que vale la pena discernirlo. Voy a buscarles entonces la guía del catequista del año 93 para que veamos ahí un poco la reseña que tiene el catequista con la vocación y con su misión que debe brotar de una espiritualidad propia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.